Anexo 1. Vivo mis emociones, CEP 2021. Hablar de emociones es algo a lo que muchas personas aún no están habituadas, ya sea porque se les enseñó que es algo privado o porque sigue existiendo en diferentes culturas la idea que mostrar las emociones propias y hablar sobre estas es algo que nos hace demostrar vulnerabilidad ante el resto de las personas, o es una práctica que solo se lleva a cabo dentro de un ambiente terapéutico. Lo cierto es que identificar nuestras emociones, demostrarlas de forma adecuada y hablar sobre ellas son prácticas que contribuyen a mantener nuestra salud mental y las relaciones interpersonales. Pensemos por un momento en lo que sucede cuando nos preguntan ¿cómo te sientes? Tendemos a responder bien, mal o más o menos, y dependiendo de la confianza con la persona que lo pregunta, podemos compartir un poco más. Sin embargo, en ocasiones no queremos o podemos hablar de lo que estamos sintiendo, pues no logramos identificar exactamente qué es lo que sentimos. No sabemos cómo expresarlo, no tenemos control sobre ello o simplemente porque aprendemos a que no es correcto hablar sobre esto. Si en este momento te preguntaran ¿cómo me siento?, ¿qué responderías? Pero vamos paso a paso. Definamos primero qué son las emociones. Humberto Maturana, 1988, menciona que se cree que lo que nos da humanidad y nos distingue dentro de otros animales es el ser racional. Sin embargo, el definirnos exclusivamente como seres racionales nos hace vivir en una cultura que desvaloriza las emociones y no nos permite ver el entrelazamiento cotidiano entre la razón y la emoción y que constituye nuestro vivir humano. Afirma entonces que lo humano se constituye por el entrelazamiento y que todas nuestras acciones tienen un fundamento emocional, el cual, contrario a lo que se puede pensar, no es limitante. El conocer y reconocer la base emocional de nuestro actuar nos abre posibilidades de acción y comunicación que pueden enriquecer nuestro estar en el mundo. Paul Ekman, 2003, concibe a las emociones como un proceso, un tipo muy particular de apreciación que nos da forma auténtica y que es influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal, en la que percibimos que algo importante para nuestro bienestar está ocurriendo, por lo que se activa un conjunto de cambios psicológicos y conductas emocionales para afrontar la situación. En otras palabras, nos preparan para lidiar contra nuestras situaciones importantes sin siquiera tener que pensarlo, ya que se dan de forma espontánea, lo que significa que no escogemos sentirlas, solo suceden automáticamente. Las emociones se activan a partir de un acontecimiento o estímulo que puede ser interno, por ejemplo, un dolor de muelas, pensar en situaciones determinadas, imaginar un logro que nos hace ilusión, y externo, como ver discutir a dos personas o que alguien nos abrace y nos diga que nos quiere. Asimismo, la respuesta emocional tiene componentes fisiológicos, sentir el pecho apretado, conductuales, huir ante una situación que provoca temor, cognitivos, pensar que estamos en peligro, y experienciales, evaluar lo que sucede respecto a previas experiencias. Emoción y sentimiento, ¿son lo mismo? Como podemos ver, una emoción es una respuesta a cambios que se genera interna o externamente. Cuando hablamos de sentimiento nos referimos a la toma de conciencia de la emoción. Los sentimientos son dirigidos hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, tenemos amor hacia una persona, rabia hacia alguien más o pena por la pérdida de un objeto con valor sentimental, la guitarra que te regaló tu papá al egresar de la escuela. Algunos ejemplos de sentimientos son el amor romántico, la amistad, el patriotismo, etc. A diferencia de una emoción que puede durar desde un minuto a varias horas, los sentimientos pueden tener una larga duración en tiempo, incluso toda la vida. ¿Hay emociones buenas y malas? Cuando hablamos de las emociones, tendemos a separarlas en positivas y negativas. Consideramos como positiva aquella que nos causa placer y como negativa las que generan displacer. Erróneamente hemos aprendido que es mejor no experimentar ni expresar estas últimas y las hemos etiquetado como malas. Vamos a revisar cuál es la clasificación de las emociones, la función que tiene para nuestra vida y si pueden considerarse malas o buenas. Lazarus, 1991, citado en Vizquerra,
2015 propone la siguiente clasificación de las emociones. Emociones negativas. Son experimentadas ante acontecimientos que son valorados como amenaza, pérdida, una meta bloqueada, dificultad que surge de la vida cotidiana, etc. Requieren energías y movilización para afrontar la situación de forma más urgente y menos urgente. Algunas emociones negativas son miedo, ira, ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza, envidia, celos, asco. Emociones positivas. Se experimentan ante acontecimientos que se valoran como un avance respecto de los objetivos personales centrados en asegurar la supervivencia y proteger hacia el bienestar. Estas emociones son agradables y proporcionan disfrute y bienestar. Algunas emociones positivas son la alegría, el orgullo, el amor, el afecto, la felicidad. Emociones ambiguas pueden ser positivas o negativas según la circunstancia en la que se presente. Por ejemplo, una sorpresa puede ser positiva o negativa según lo que ocasione. La esperanza se experimenta ante algo que ocasiona sufrimiento y que confiamos que podrá superar. Algunas emociones ambiguas son la sorpresa, la esperanza, la compasión, emociones estéticas, aquellas que experimentamos ante una obra de arte y ante la belleza. Es importante resaltar que todas y cada una de las emociones son legítimas y que hay que aceptarlas y experimentarlas. La clasificación de algunas emociones como negativas no son porque sean malas, sino que precisamente se les asocia con el displacer que ocasionan con la conducta que algunas personas tienen posterior a experimentarlas. Vizquerra 2015. Por ejemplo, golpear a alguien al experimentar ira, pero esto no tiene tanta relación con la emoción como la capacidad personal de gestionar de manera adecuada las emociones. Resistirnos a vivir las emociones negativas puede derivar en afecciones a nuestra salud emocional, puesto que cumplen con una función muy importante para la adopción y el ajuste personal. Por ejemplo, la ira puede generar respuestas de evitación o de confrontación. La cólera facilita las reacciones defensivas. El miedo impulsa la huida ante un peligro real o inminente, asegurando la supervivencia. La ansiedad nos permite estar vigentes ante lo que pueda ocurrir. Martin Seligman, 2003, señala que las emociones consideradas negativas como el temor, la tristeza y la ira representan nuestra primera línea de defensa contra amenazas externas. El temor nos alerta a que se acerca un peligro. La tristeza nos anuncia que la pérdida es inminente. Y la ira nos dice que están abusando de nosotros. En términos evolutivos, el peligro, la pérdida y la ofensa representan amenazas para nuestra supervivencia. Las emociones positivas cumplen también con diversas funciones. La alegría nos permite continuar con nuestros planes. Vizquerra 2015. La felicidad favorece los vínculos sociales y las relaciones interpersonales. De igual forma, tiene un objetivo fabuloso en la evolución, ya que amplían y hacen más duraderos nuestros recursos intelectuales, físicos y sociales, lo cual aumenta las reservas de las que podemos echar mano cuando nos enfrentamos a una amenaza o a una oportunidad. Al mantener una postura más positiva ante las situaciones que nos presentan, aumentamos nuestro bienestar y la probabilidad de que nuestras relaciones interpersonales prosperen. Promueven la salud psicosocial, intelectual y física, y sus efectos permanecen por un largo periodo aún después de que las emociones se han desvanecido. Favorecen la regulación de comportamiento futuro en la persona y son elemento clave en la autorregulación de las propias emociones. Dicho lo anterior, es importante aclarar que el hecho de que en tu vida haya un número considerable de emociones positivas no significa que ante una adversidad no experimentarás algún tipo de pensar. La vida no está hecha de blancos y negros, contempla una gama espectacularmente amplia de colores y de claros oscuros que en ocasiones nos permite experimentar alegrías, amor y orgullo, y otras veces ira, enojo y desencanto. La clave está en no evitarlas, es decir, permitirnos vivir, identificar y expresar las emociones y poder llegar a un estado de plenitud que nos permite elegir, aceptar y comprometernos con la realidad y nuestro entorno tal cual es. La conciencia emocional, de acuerdo con Vizquerra 2015, es la capacidad de adquirir conciencia de las propias emociones y de que otras personas incluyen la habilidad para interpretar el clima emocional en una situación determinada. Un aspecto muy importante para el reconocimiento de las emociones es darles nombre, es decir, tener la capacidad de utilizar un vocabulario emocional adecuado y utilizar las expresiones que sean las adecuadas en el contexto cultural para referirse a los fenómenos emocionales.
El psicólogo Paul Ekman, 2003, después de años de investigaciones realizadas en distintas culturas, llegó a la conclusión de que todas ellas y en general las personas experimentamos 6 emociones universales y que seguramente te resultarán familiares. Sus nombres son felicidad, enojo, asco, sorpresa, tristeza y miedo. A estas emociones también se le han denominado como emociones básicas o primarias y constituyen los elementos fundamentales de la vida emocional. Para saber en qué consisten, te invitamos a leer sus definiciones. Emociones universales de Ekman. Felicidad. Regularmente surgen de las experiencias placenteras. Pueden utilizarse como equivalente a alegría. Miedo. Surgen ante la amenaza de daño, ya sea físico, emocional o psicológico, real o imaginario. Aunque se le ha considerado como una emoción negativa, cumple con una importante función al mantenernos a salvo, pues nos moviliza ante un posible peligro. Enojo. Surge cuando nos vemos impedidos para lograr una meta y o cuando somos tratados injustamente. En su expresión más extrema, el enojo puede llegar a ser peligroso debido a su potencial conexión con la violencia. Tristeza. Resulta en la pérdida de alguien o de algo importante. Las causas de la tristeza varían enormemente, de acuerdo al concepto personal y cultural que se tenga acerca de la pérdida. Mientras que la tristeza es considerada una emoción negativa, cumple con la función de señalarlos cuando necesitamos recibir ayuda o ser reconfortados. Asco. Surge como un sentimiento de aversión hacia algo que nos resulta ofensivo o insultante. Podemos sentir asco por alguien que percibimos con nuestros sentidos, vista, olfato, tacto, oído, gusto, por las acciones o apariencia de alguien e incluso por la idea de una persona o un grupo de personas. Sorpresa. Surge cuando nos encontramos con sonidos o movimientos repentinos e inesperados. Es la emoción universal más corta en la duración, un par de segundos, y su función es enfocar nuestra atención en determinar qué es lo que está pasando y si es algo peligroso. Una vez que nos percatamos de que es lo que está sucediendo, la sorpresa desaparece para dar paso a otra emoción, como miedo, diversión, alivio, enojo, etc. Esta va a depender de la situación que haya causado la sorpresa. Comúnmente tenemos a identificar y nombrar nuestras emociones utilizando los términos mencionados, pero existe un amplio vocabulario que puede ayudarnos a precisar de mejor forma la emoción que estamos experimentando. Por ejemplo, tal vez decimos tengo miedo, como una descripción básica y general de lo que sentimos, pero si observamos el siguiente gráfico de las emociones, basados en la propuesta de Ekman, quien las agrupa y ordena de acuerdo con la intensidad con la que experimenta cada una de ellas, notaremos que existen más de una emoción relacionadas con el miedo que podría describir con exactitud lo que sentimos en ese momento. Felicidad, placer sensorial, regocijo, compasión, alegría, diversión, alivio, paz, orgullo, asombro, excitación, éxtasis. Tristeza, decepción, desánimo, congoja, resignación, impotencia, desesperanza, desdicha, desolación, aflicción, pensar, angustia. Miedo, inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor, desesperación, pánico, horror, terror. Asco, descontento, aversión, desagrado, repugnancia, rechazo, aborrecimiento, odio. Enojo, fastidio, frustración, exasperación, confrontación, amargura, vengatividad, furia. Sorpresa. La fuente de que se extrajo fue Diplomado de Vida Saludable, módulo 2, Salud Mental.